Yo donde vivo ahora hay mucha bulla. No sé si se alcanza a escuchar a ustedes. No, O está... afortunadamente no. Ya, menos mal. Bueno, ahí se está conectando más gente. Sí, de a poco yo he ido admitiendo. Sí, somos varios. No tengo nadie en espera en este momento. Ok. Por momentos les voy a compartir una presentación que tengo, por otros la voy a eliminar porque es un poco tedioso para los que lo ven por Facebook el tener la presentación de forma permanente. Pero voy a utilizar eso. ¿Vas a presentar ahora para los que estamos Tengo acá? una presentación, la voy a usar a veces, pero también después la voy a descolgar porque se vuelve muy tedioso para los que lo ven por Facebook, porque se ve solamente la presentación y no se ve nada más. Entonces, Ya. no quiero que pase. Me queda un minuto para empezar, que a poquito. Y esperando que se conecten más personas, ya Carlos Tapia está ingresando aquí a la sala. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Está en el auto. No, Bueno, igual les quiero abordar las recomendaciones, obviamente, que se tienen que tener para una charla, que mantener los micrófonos apagados, realizar las preguntas en sí por el chat, y esto al final, porque se expondrá primero el proceso constituyente, vamos a entender qué es lo que viene ahora, y después nuestro invitado, que ya lo presentamos, Gerard, nos hablará de la Constitución, y a grandes rasgos, en palabras muy simples, como es su programa, que recuerdo que todos los viernes a las 7 en su Facebook está haciendo estas charlas constituyentes en su Facebook también. Ahora Y escucho, ¿me escuchan? sí, Carlos, Hola. Voy hola, manejando todavía, oye, voy manejando. qué Ya, bueno pero que ahora te escucho, no conectaste. escuchaba nada. Sí, no se escuchaba nada. Ya, Ya, voy a comenzamos la conectar el transmisión. teléfono ahí para seguir manejando. Comenzamos la transmisión por ya, Facebook. ok, ahí para que puedan también transmitir en la página de nosotros, de la corporación, y también los que estén interesados dentro de la corporación puedan unirse por Facebook Live. Empezamos, vamos a esperar, no sé si alguien más está en espera. ¿Quiera? Hace que es medio complicado para mí. No, en este momento no. En este momento no hay nadie en espera, podemos comenzar. Mientras tú expones la primera parte, que es el proceso constituyente, yo voy a también ingresar gente. Evidentemente lo puedo hacer con tranquilidad, porque cuando esté exponiendo va a ser más complejo. Claro. Bueno, entonces empecemos. Bueno, ya les dije las recomendaciones, apagados, las preguntas realizarlas por el chat. Primero, para que se entienda la dinámica, y después la Constitución en sí. Y se dejará un espacio al final para poder exponer nuestras preguntas y conversar también con el abogado y que nos resuelva todas las dudas que tenemos respecto a este tema, que están para algunos, como a mí, es un engorroso. Bueno, ahora empecemos. Muy buenas tardes a todos, a todas.
la corporación, la Casa Azul está feliz de tenerlos acá. Soy Francisca Durán, vocera de la corporación, y quiero darles la bienvenida al aula constituyente inclusiva. Es un ciclo de charla donde abordaremos temas como el de hoy, que entender de forma simple cómo es el proceso constituyente y qué es la Constitución, y otros temas que veremos más adelante, analizando los avances de la inclusión, qué nos falta hacer para que es este mismo tema. Por lo mismo, nuestra corporación, con mucho cariño y entendiendo la necesidad de nosotros de comprender este proceso, es que entregamos en sí de forma gratuita y la información desde una mirada neutral, para que al término de estas charlas, usted pueda tomar la mejor decisión a conciencia de qué es lo mejor para nuestro país. Y bueno, sé que muchos están preguntando ahora, ¿cuándo hay que votar? ¿Qué es este proceso constituyente? Y yo les digo, saquen un lapicito y un cuaderno para anotar algunos tips que les voy a dar, y también lo que se viene ahora en estos años, porque esto no es algo de que se va a acabar en octubre. Lo siento. El plebiscito se realiza el día 25 de octubre de este año. Ahí, subráyelo en su calendario, porque es la manera de que nosotros tenemos nuestra postura respecto a un tema, esa es la democracia. Y se da inicio a este proceso constituyente. Nosotros al ir a votar, vamos a tener dos votos, dos papeletas. La primera papeleta dirá, ¿quiere usted una nueva constitución? Y ahí hay dos, no sé si se alcanzan a ver mis deditos, dos opciones. O marca apruebo, que diga sí, quiero una nueva constitución, o marco rechazo, no, quiero que siga la misma constitución. Y eso quiero que quede bien claro la diferencia, porque uno tiende a lo mejor a cambiar, pero ¿cómo era el apruebo o el rechazo? No, apruebo, sí quiero una nueva constitución, rechazo, no, que siga la misma. El segundo voto, el que nos van a pasar, es ¿qué tipo de órgano debiera dar la nueva constitución? Y ahí tenemos dos opciones nuevamente. Convención mixta constitucional y convención constitucional. ¿Qué significa? Muy fácil, acuérdense, mixta, convención mixta, 50-50, 50 de los parlamentarios y 50 elegido popularmente, mixta. Constitucional, convención constitucional, 100% integrada por miembros elegidos popularmente. ¿Se entiende ahí la diferencia de una y de otra? Pongamos la situación de que gana el rechazo. Esto significa que tiene la mitad de votos más uno, 50 más 1. O sea, permanece la Constitución de 1980 y no se elabora una nueva. Ahora, ¿qué pasa si se aprueba? El presidente de la República, si esto se aprueba, el 11 de abril del 2021, del próximo año, se convoca a los miembros de la convención, ya sea mixta o constitucional. O sea, hay una nueva elección el 11 de abril del próximo año, si se aprueba. Espero que me van siguiendo el hilo, porque igual son varias etapas. Enséñame a vivir sin ti. El micrófono. ¿Quiénes podrían ser candidatos o candidatas a esto? Un ciudadano chileno mayor de 18 años, chileno nacido en el extranjero por tener hijos padre o madre chilena, y extranjeros nacionalizados por gracia que llevan más de un año. Todos ellos, todas estas tres personas que les dije recientemente, pueden postular a ser parte de esta elección. Ahora, si una autoridad
funcionarios judiciales, del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y de Orden, las personas que desempeñen algún cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, deberán suspender sus dichas funciones. Y al momento de inscribir su candidatura, no deberán aparecer en ninguna de esas otras organizaciones. Y si se eligió en esta primera etapa, que fue una convención constitucional, que es elegido, hay ciudadanos que pueden optar a ese grupo que va a redactar la Constitución. Ellos recibirán 50 UTM, aproximadamente 2,5 millones mensuales de pago, y después, terminado todo este proceso, tendrán que esperar un año para postular de nuevo a los cargos que tenían. Si eran de otra área. No sé qué. Bueno, ahora se preguntarán, me imagino, ¿qué pasará si es una convención mixta? 50 y 50, ¿cómo se repartirá la torta si es una convención mixta? Ahí los diputados, ya que estamos hablando de Congreso, diputados, senadores que participen quedarán eximidos de su obligación de participar en concesiones de salas y comisión del Congreso durante el periodo que se redacte esta Constitución. Pero lo que no recibirán TM, obviamente, porque seguirán con su cargo de diputado o senador. Ahí estaría integrado por 172 miembros, 86 ciudadanos, 86 parlamentarios. Esos 86 parlamentarios serán elegidos por el Congreso Pleno. ¿Qué significa? Que todos los senadores y diputados se ponen de acuerdo para subir estos 86 parlamentarios. La convención tendrá los presidente, vicepresidente, secretario, y para aprobar las normas y reglamentos necesitan 2 tercios de aprobación. ¿Qué significa? Al grupo lo separamos a 3 y tomamos 2. Si esas 2 partes están de acuerdo con alguna de los temas que están hablando, eso se aprueba. Aunque una parte no es 50 más, tercios. Todo este proceso que van a armar la Constitución debería durar 9 meses. Vayan sumando. Abril, después 9 meses, e incluso se permite hasta una prórroga de 3 meses más, como única vez. Entonces, a lo máximo un año elaborando esta nueva Constitución. Y se termina, y se le llama a eso plebiscito. Y ya estamos terminando ese proceso de la redacción de la Constitución. Y una vez publicado ese texto de la nueva Constitución en el diario oficial, se va a llamar el presidente de la República a sufragio obligatorio. Otra elección más. Ahí el que no asiste recibirá una multa de 0,5 a 3 UTM. Y hay que considerar que, por favor, silencio los micrófonos. Hay que considerar que deberá representar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. O sea, este texto no podrá ser como el que se les dé la gana, sino tienen que ir fielmente a todo lo que ya está en Chile, lo de la República de Estado, los tratados internacionales que se encuentran vigentes, eso no se podrán cambiar. Esa votación será una sola papeleta. O se aprueba esa
nueva constitución ya hecha, o se nueva constitución ya hecha. ¿Qué pasa si se rechaza? Seguirá la constitución de 1980. ¿Qué pasa si se aprueba? Ahí el presidente convoca a todo el Congreso y en un acto público solemne se promulga y se jura o prometa respetar y acatar la nueva constitución. En 10 días, saliendo en el diario oficial, de ahí empieza a regir la nueva constitución. O sea, 2 años más o menos, 2, 3 años ahí dependiendo de, es lo que se va a demorar en estar lista esta constitución, el proceso constituyente. Bueno, para los que no alcanzaron a tomar nota, esto lo saqué y está toda en la fuente de la biblioteca del Congreso Nacional. Es un texto larguísimo, pero ahí se los traté de resumir y para que se entendiera más. De todas maneras, en el chat les voy a dejar el link específico para que ustedes puedan ver y puedan interiorizarse más allá en el tema. Y bueno, no me queda más que decir que el día de la votación, por favor, cuídense, lleven su mascarilla, ojalá llevar un alcohol gel, mantener el metro de distancia. Por lo mismo también las cámaras de votación estarán sin cortina. Entonces será así como, no tendrá la cortina que uno se puede llegar a infectar en ese momento. Obviamente, si no se tiene en sí, se va a pedir un lápiz pasta para firmar el libro, y el lápiz mina normalmente para marcar el voto, son 2 lápices, pero si no tienes lápiz pasta azul, igual las mesas tendrán ahí lápices que los estarán desinfectando, pero la idea es llevar sus propias cosas, me doy a entender. Y se pide asistir solo a votar, solos, no, excepto con las personas que tienen algún grado de discapacidad, que lo requieran, pueden asistir acompañados, pero si no, deberán asistir solos. Como todos saben, las mesas cuando abren es a las 9 de la mañana, y si faltan los delegados, ver bien ahí que estén las 4 personas, porque si no, te dejan de delegado de mesa. Así que estar ojo ahí al llegar, por si no quieren, obviamente, y las únicas personas que se pueden excusar de esto son las personas con discapacidad, mayores de 60 años, extranjeras, analfabetas y no videntes. Son las únicas que se pueden excusar de ser designados en la mesa. Durante el día, obviamente, como en todos lados, las embarazadas y algún tipo de discapacidad y personas mayores de 60 tendrán la preferencia en la fila. Pero también se va a dejar un horario exclusivo de las 2 a las 5, de 14 a 17 horas, solamente para los adultos mayores, o sea, mayores de 60, más específico. Todos los mayores de 60 en ese horario pueden asistir a votar exclusivamente. Y a las 20 horas, a las 8, se cerrarán las mesas. Igual si uno está en la fila, por ejemplo, en la mesa y son las 8 y tú quieres votar, tienen que esperar, o sea, no te pueden llegar y sacar, tienen que esperar. Pero al final, analizando todo lo que he comentado, ¿qué es lo que realmente se quiere cambiar en este proceso de 2, 3 años? Es amplio, pero eso tenemos que tenerlo claro desde un principio, si se quiere cambiar algo, y qué se puede o qué no. Y para esta pregunta, quiero dar la bienvenida formalmente, ya que antes estábamos hablando, a nuestro gran invitado, que muy generosamente quiso apoyarnos en este ciclo de charlas, y de qué es la Constitución. El abogado, profesor de Derecho Constitucional de la IEP, con un magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coautor del libro América Latina y Chile, en un mundo global, algunas tendencias del siglo XXI. Damos la bienvenida a Gerald Oliver. ¿Cómo estás, querido amigo? Y gracias de verdad por estar aquí en esta charla.
Bueno, agradezco mucho a la corporación y obviamente a ti que me extendiste personalmente la invitación. Es muy importante conversar estos temas y sobre todo de una mirada que mezcle lo académico, que es lo que me interesa hoy hacer un énfasis, pero también con la simplicidad que requiere aquel que no es especialista. Encontrar ese punto medio que es tan necesario, salir de los eslogans que se ven en la televisión, porque hasta yo recuerdo algunos comentarios de gente conocida refiriéndose a los programas de televisión que hablan de estos temas y realmente a veces dejan mucho que desear. No tanto porque, las personas que están ahí no tengan información, no tengan la formación, muchos de ellos incluso tienen doctorado, pero renuncian a este esfuerzo de tratar de escudriñar, porque no tienen el tiempo, porque la televisión no da el tiempo. 4 o 5 personas hablando durante una hora, es difícil profundizar. Entonces ahora con calma, en algo así como 40 minutos, quizás un poquito más, nos podemos extender con las preguntas una hora, podemos conversar sobre algunos de los temas esenciales para entender lo que es una constitución y lo que se juega cuando uno quiere escudriñar lo que está detrás. Bueno, tengo una presentación, pero para no aburrir completamente ni a ustedes ni a las personas que lo ven por Facebook, porque se ve muy feo esto, voy a jugar entre mostrárselas y quitarla de vez en cuando y poder conversar cara a cara. Bueno, voy a partir eso sí con la presentación, voy a compartir la pantalla. Bueno, ante todo, ahora creo que están viendo lo mismo que yo. Un segundo para que se ponga el tipo de presentación. Nueva constitución, nueva normalidad, o nueva normalidad, nueva constitución, fue justamente el título que le coloqué a la presentación que hice en noviembre del año pasado. Me recuerdo que eso me lo pidió el equipo de un equipo que se llama Un Solo Chile, me pidió esa presentación, y la realicé en la comuna de Providencia, fue la primera que realicé. Siendo de Villa Alemana, la primera presentación que realicé fue en Providencia, bien curioso. Y lo otro que recuerdo es que volví en el último bus que había, y como era época post-estallido social, el último bus era de las 9 de la noche. Casi no alcanzo el bus para volver a Villa Alemana. Bueno, no volvamos a repetir esa historia. Bueno, ese es el mensaje que puedo dar. Bueno, cuando hice esta presentación, fue en esta época, y ese título le puse Nueva Normalidad, Nueva Constitución. Denme un segundo, se trabó esto. Esperemos que pase la lámina. No pasó, así que vamos a ver una forma manual de hacerlo. Bueno, les explico que cuando comencé esta explicación, cuando quise comenzar este tema, lo primero que pensé es, bueno, tenemos que ponernos en contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y eso fue lo que me inspiró cuando quise conversar sobre este tema. Se quedó, creo que voy a tener que dejar de compartir, se quedó pegado. Bueno, no se pudo. Pero, ¿y cuál es el itinerario que les propongo a ustedes? En primer lugar, lo que quiero que conversemos es una mirada al entorno global. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Y luego conversemos sobre el poder en Chile, y hay una idea que va acompañada de esa, cuando la naturaleza se manifiesta. Y luego de esto, nos podemos preguntar, ya llegado a este punto, ¿qué es lo que es una constitución? Después hay una serie de términos técnicos que quiero de todas maneras compartir con ustedes, porque les van a permitir tener herramientas para entender lo que se diga en la época de mayor elaboración de la Constitución. Fuentes formales, fuentes materiales, constituyente originario, derivados, largas, cortas, rígidas, flexibles, escritas y no escritas. Son algunos de los conceptos que hay que aplicar. Luego hay una clasificación muy importante de un autor que se llama Karl Lowenstein,
que atiende a si las constituciones son originarias, derivadas, ideológicas, ideológicas programáticas o utilitarias. También normativas, nominales o semánticas. Todo esto lo vamos a ver después, pero quiero darle un aviso de qué es lo que vamos a conversar. Luego vamos a conversar sobre algunos temas que son esenciales. No son todos los temas a conversar de un punto de vista del derecho constitucional, no. Pero conversar sobre forma de Estado, sistemas de gobierno, subsidiariedad, solidaridad o nada. Después vamos a ver lo que significa eso. Derechos fundamentales o derechos de primera generación. Derechos sociales. La disputa o la tensión entre libertad versus igualdad. Y la focalización de los recursos públicos. Voy a intentar ahora compartir nuevamente con ustedes, voy a ver si funciona porque quiero mostrarles una foto. Voy a intentarlo. A ver. No, se traba esto. Ahí sí. Ahora está funcionando bien, qué bueno. ¿Ven esta foto? Justamente hacia el extremo izquierdo, arriba, o bueno, podría ser dependiendo del punto de vista que lo vean, están los chalecos amarillos en Francia. No sé si recuerdan esas manifestaciones públicas. Fueron manifestaciones bastante violentas, en que habían reivindicaciones de todo tipo, no eran de un solo tipo. Un tema fundamental era justamente también el tema de las pensiones, pero también estaba el tema laboral, muy presente. En cuanto a las pensiones en Francia, lo que se discutía, y lo más fuerte era que el presidente y el primer ministro, porque allá tienen un sistema semipresidencial, tienen presidente y primer ministro, buscaban cambiar un sistema de pensiones que era muy parecido al que teníamos en Chile antes, que habían diferentes tipos de pensiones según el tipo de trabajador, y quería llevarlo a 2 regímenes nada más. Y bueno, no lo logró, no prosperó. Estas manifestaciones comenzaron en 2018 y solamente pararon cuando en definitiva se bajaron los proyectos. Luego, abajo, vemos la foto de Bolivia, donde, bueno, fue depuesto Evo Morales. En la misma época, más o menos, hubo grandes manifestaciones en Ecuador que tuvieron en las cuerdas al presidente de la época, que es el presidente actual, pero que en este momento muchos dicen que ella perdió absolutamente su poder, producto de lo que ocurrió en esas manifestaciones, y ahora, bueno, más bien hay una serie de otros políticos que tienen incluso más relevancia e importancia, y el presidente ha pasado a segundo orden. Y bueno, arriba vemos una foto de Santiago en pleno estallido social, y abajo hay una foto que es un poquito enigmática, que no vemos cómo enterarnos de dónde viene, pero incluso podríamos decir, bueno, ¿de qué época es? Y ahí viene el truco. Esa foto no es actual. Esa foto viene del año 2011. El año 2011 a nosotros nos evoca muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las marchas universitarias, etcétera? Bueno, en España, más o menos en esa misma época, un poquito antes también, el tema de los indignados. Y esa foto es de la primavera árabe. Esa foto es de Egipto. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hace mucho tiempo, pero por lo menos desde el año 2011, incluso en caso chileno podríamos rastrear unos primeros indicios del año 2006, por la Revolución Pingüina, nos damos cuenta que cada día es más difícil gobernar. ¿Por qué es más difícil gobernar? Porque hay más inestabilidad en el mundo. No solamente en Chile, sino en el mundo. Eso es lo que quería instalar como reflexión. Porque cada día somos más personas en el mundo, personas que vivimos más años también, que somos más saludables, por tanto eso también incide en la realidad, por supuesto, fuertemente. Además de que somos más,
también nos movemos más. Nos movemos por el mundo a través de los fenómenos de la inmigración, que fuertemente han golpeado en todo el planeta, pero también en Chile, que estamos muy acostumbrados a tener muy poquitos inmigrantes. Ahora tenemos una tasa relativamente normal, promedio, pero aún así de repente consideramos que es mucho. Y además de eso, hay otro tipo de migración que la gente del campo está migrando hacia las ciudades. Y eso también genera conflictos, porque evidentemente eso pone presión en el mercado laboral, son necesarias mayores prestaciones públicas para atender a esas personas, necesitan vivienda, necesitan salud, educación, son desplazados, digamos, del campo hacia las ciudades. Entonces todo eso genera un clima que es bien especial. También está la mayor movilidad de los bienes y servicios, ¿no es cierto? La globalización. Y eso también genera dificultades también a nivel interno en cada una de las naciones y en la relación entre los diferentes países. Vemos la disputa que tiene China, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces, pero todo esto, que tengamos que somos más, que haya mayor movilidad de bienes, servicios, personas, etcétera, no sería nada si no hubiese otra M más, una tercera M, que describe en su autor El fin del poder, Moisés Naim, la mentalidad. Hay un fuerte cambio de mentalidad en las personas, que somos más exigentes, que somos más demandantes, que vivimos en la inmediatez, estamos todos conectados en tiempo real y queremos que las soluciones del Estado, las soluciones en relaciones personales, las soluciones en relaciones laborales, etcétera, sean también tan rápidas como los clics que damos en una red social. Eso pone mucha presión en el sistema y no la hemos podido procesar. En este escenario donde se producen cambios profundos, no solamente en el mundo, también ocurre el estallido social, que podríamos decir que el estallido social chileno se incubó el año 2011, en la misma foto de la primavera árabe. Y además de ser el estallido social del año, de tener su raíz en el 2011, la podemos encontrar en el 2006 también. Y si vamos un poquito más atrás, quizás algunos se acuerdan que a principios de los 2000, 2002, 2003, por ahí, estuvo una gran crisis por la tarjeta nacional estudiantil, que no existía en esa época, sino que era el pase escolar que se pensaba de los 365 días para todos los días del año. Entonces es un proceso donde cada vez es más difícil gobernar. Y en ese contexto se da la discusión justamente de qué es el poder. Si eso es lo que está en disputa. Eso es lo que está en este momento en cuestión. ¿Qué es el poder? ¿Cuál es su naturaleza? Según Max Weber, es la probabilidad de imponer o ejercer la propia voluntad en una relación social o política contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de dicha probabilidad. Es una capacidad de resolver conflictos, es también una capacidad de imponer un punto en la agenda, o que este no sea, o que este no aparezca. Uno dice, este político es poderoso, es importante porque él levanta la mano, levanta la voz, y todo el mundo presta atención a lo que dice, o presta atención a sus silencios. Puede hacer que se discutan cosas, o puede hacer que no se discuta. Lo mismo podríamos decir no solamente de un individuo, un actor individual, una persona de carne y hueso, sino podríamos decir de un grupo, ¿no es cierto? Sindicatos, gremios, etc. El poder es relacional, siempre es uno en relación a otro y también se entiende como acumulación. Voy a dejar de compartir esto para no aburrirlo. Y bueno, y por supuesto, estos actores que funcionan en esta lógica del poder, de un poder que se puede entender tanto en la dimensión, en lo micro, en las relaciones personales, pero ahora como estamos hablando del tema constitucional, estamos hablando de el país completo, ¿no es cierto? Estos funcionan, hay que entender que tienen diferentes lógicas sociales, por ejemplo, unos son trabajadores, otros son empleadores, otros son diferentes lógicas con distintas motivaciones. Por ejemplo, el empresariado, que es lo que busca, obviamente, ganar utilidades, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen demandas sociales que tienen que ver con los diferentes rubros a los que pertenecen. No sé, ustedes pueden pensar en diferentes grupos humanos que tienen diferentes lógicas, toman decisiones, frente a esas decisiones, observan cómo actúan los otros, reaccionan, acciones y efectos, evalúan esas jugadas y se producen diferentes maniobras, juegos de lenguaje. Voy a dar un ejemplo de juego de lenguaje, no al lucro. Eso se metió directamente en la mentalidad de las personas. Cambió, evidentemente,
el plano de la discusión. Una frase tan corta, no al lucro. Entonces, eso evidentemente es importante cuando uno considera la relación con el poder. Luego les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar algo que creo que sí es importante. Espero que me pueda conectar bien. ¿Qué es lo que sucede? El poder por sí mismo no se puede aplicar el poder a secas. Requiere también que las personas, los diferentes actores, estén de un modo u otro convencidos, persuadidos de la importancia de lo que dice uno, de lo que dice otro. Y la ciudadanía también, que es mucho más importante también en los tiempos actuales, que está empoderada, también, ¿qué es lo que opina? No avanza la presentación. Ahí se avanzó, parece. Sí, perfecto. Perfecto, ahí sí tuve que cambiar de modalidad. Y es el tema de la legitimidad. ¿Cuánto estamos persuadidos, nosotros, los ciudadanos y los demás actores, cómo estamos persuadidos respecto de lo que dice un determinado actor público es realmente valorable, es realmente importante? Y vamos de algún modo u otro obedecer, seguir esa opinión, ese poder, ¿no es cierto? Y ese es el tema de la legitimidad. ¿Y qué es lo que afecta a la legitimidad? Y estuvo muy vinculado con este proceso del estallido social. Obviamente, políticos desprestigiados y hasta la crisis no hacían nada o mucho, o de nada mucho, no hacían nada al respecto. Bueno, si ustedes ven ahí, coloqué en rojo. ¿Por qué? Porque esa lámina la realicé muchos meses antes. La realicé más o menos en mayo del año 2019. Solamente actualicé lo que se ve en rojo ahí. Hasta la crisis no hacían mucho al respecto. Lo rojo, ¿no? Después, instituciones públicas poco creíbles, con esfuerzos insuficientes. Empresas bajo sospecha, trabajan para revertirlo. Ustedes han visto el concepto de responsabilidad social empresarial, buscan de algún modo, bueno, no sé si lo han logrado. Sindicatos con baja representatividad, propio de la fragmentación social. Organizaciones no gubernamentales tienden a ser más escuchadas, aunque depende mucho del poder de aquellas personas que las representan. Y bueno, prensa crecientemente menos relevante. La prensa es cada vez menos importante, pero a través de las redes sociales, a través de las TICs, han tenido mucho mayor influencia. Bueno, y todo esto se da en un marco de fragmentación social. Lamentablemente, vivimos un marco de fragmentación social, ahí está avanzando bien, un marco de fragmentación social que es complejo. Tiene la ventaja, evidentemente, de que el individuo puede desarrollarse mucho más ahora que antes en sus potencialidades, en cuanto a lo que tiene como persona, ¿no es cierto? Sus aspiraciones, sus sueños, etc. Pero eso también genera una gran presión en el sistema. Es más difícil, como lo decíamos antes, gobernar una agenda donde cada uno, por así decirlo, tiene aspiraciones estrictamente individuales y no se construye tan fácilmente como antes estas aspiraciones comunes, compartidas, que existían en el pasado. Voy a dar un ejemplo. Antiguamente tú podías definir una persona y estaba el dicho bombero, radical y masón. 2 o 3 cosas y decía prácticamente todo. Ahora, la multiplicidad de intereses, identidades, etcétera, es sumamente complejo. Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida, todo es líquido, todo es cambiante. Nosotros tenemos gustos, apreciaciones que van evolucionando muy rápidamente. Y eso evidentemente pone una presión en el poder, porque nosotros también ahora tenemos, cada uno de nosotros, aspiraciones, anhelos muy diversos que ponen presiones en el sistema también. Voy a dar un ejemplo que evidentemente ilustra bastante bien esto
a continuación, Larraín Mate, Bernardo Larraín Mate, estaba a cargo del proyecto Hidroaicén. No sé si recuerdan ellos de este proyecto. Bueno, era una gran hidroeléctrica que se iba a hacer en el sur de Chile y generó una gran expectativa. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Se excusó afirmando que fue un error que cualquiera habría cometido porque pensar que Hidroaicén se convertiría en un tema mundial era algo muy difícil de anticipar. Pero estamos hablando de eso hace unos pocos años. Ahora sonaría lógico que una gran represa en el sur de Chile, que va a inundar kilómetros, es un tema muy importante, muy relevante, y no solamente para Chile, sino para el mundo. Pero en esa época no. Y eso reafirma lo que hablaba yo al principio, de que esta crisis de que somos más, y que nos movemos más, y que tenemos una mentalidad distinta, es compleja, no es simple. Bueno, y eso se acelera por el cambio tecnológico. Aquí tengo una representación que trata de alguna manera ilustrar eso. El cambio tecnológico va muy rápido. Cada 2 años, se renueva todo el conocimiento de la humanidad. Tenemos el doble de conocimiento cada 2 años. Imagínense eso. Evidentemente los cambios sociales van muy por detrás, muy por detrás. Y los cambios económicos obviamente los siguen. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos iban al ático o a un viejo armario a buscar ropas viejas que eran anchas y cómodas. Pero para que eso se volviera una moda de tipo hippie, tuvieron que pasar como 10 años. Y eso que indica que el cambio social va con una velocidad y el cambio económico va detrás. Y todavía eso ocurre. Y el cambio político va mucho más lento, para que cambien las normas, para que cambien las leyes. Pasan muchos años. Y eso genera un problema. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la tecnología, los cambios rápidos, salen nuevos equipos, y junto a los nuevos equipos van cambiando las mentalidades, pero no cambian las leyes, no cambian las constituciones, que es el tema que nos convoca hoy día. Esto se representaba muy fácilmente así antiguamente. Hay una corriente de ingreso, por ejemplo, voy a simplificar, matan al perrito Cholito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del perrito Cholito? Corriente de entrada. Luego, evidentemente hay un reclamo ciudadano, corriente de salida, ley Cholito. Cambia el sistema, ¿no es cierto? Una forma simple de entender. Bueno, pero la realidad actual no es así, ni siquiera en la época del perrito Cholito. Porque si a 10 años atrás ya era, creo que se está quedando, ahí está, ya era así como lo están viendo en la gráfica. Esta gráfica es de 10 años atrás. Ahí ustedes pueden ver las redes sociales, pueden ver diferentes instituciones, pueden ver tanto públicas, privadas, actores individuales, porque, no sé, por ejemplo, ustedes no necesitan tener ningún cargo público ni ser dueños de ninguna empresa para que todos los escuchen y les presten las cámaras. Greta no tiene ningún cargo público. Greta no tiene, además de no tener ningún cargo público, no tiene ni siquiera una trayectoria, es una niña, y sin embargo, llevamos un par de años ya observando todo lo que hace o no hace Greta. Y genera una perturbación en el sistema porque el presidente de los Estados Unidos está pendiente de lo que dice Greta y la critica por los medios, y los medios, a su vez, están interferidos por una serie de otros individuos que interactúan en ello, y bueno, evidentemente está lo que ustedes observan ahí, y es mucho, la realidad es mucho más compleja que esa simple representación gráfica de hace 10 años atrás. Bueno, y esta dificultad técnica que se puede ver en lo macro, en lo universal, yo lo miré, lo observé, esto ya en la época... No, esto también es anterior al estallido social. Esto lo hice, como les dije, como en mayo más o menos, porque hice una presentación a estudiantes de la Universidad de UNAP, de Viña del Mar, y le hice una presentación, estudiantes de un curso de... o no recuerdo, era como un tema de administración pública, pero no eran estudiantes de administración pública. Bueno, y resulta que le hice la presentación, y esta es la descripción de los problemas que yo veía en lo cotidiano, haciendo una bajada de todo lo que habíamos hablado. Coordinación intersectorial sin un marco institucional. O sea, bueno, juntaban a diferentes actores públicos, Ceremis, qué sé yo, los ponían a conversar,
en una serie de entidades que no resolvían absolutamente nada en diferentes momentos. También invitaban a universidades, invitaban a, en algunos casos, representantes de trabajadores, diferentes grupos, pero no resolvían absolutamente nada. Y eso frustraba. Me acuerdo que en una reunión que tenía que ver con temas de cambio, el tema creo que era el cambio climático, si no recuerdo, varios profesores de diversas universidades dijeron, yo no vuelvo más a esto, si estamos conversando lo mismo hace 2 o 3 años y no pasa nada. Facultades de las autoridades muy por debajo de la expectativa ciudadana. Usted tiene un problema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tocar la puerta probablemente del municipio. Y los municipios en Chile no solamente tienen pocas facultades, sino lo que dice abajo, y qué decir de los recursos. Aproximadamente el 10% de los recursos en Chile, los recursos públicos, los manejan los municipios. En los países desarrollados eso es más del 20%. Por razones lógicas, están más cerca de los problemas. Luego, entrampados entre leyes de presupuesto anuales, gores y comunas sin recursos. O sea, la dimensión regional tampoco funciona. Imagínense que la región de Valparaíso administra el 13% de los recursos que se aplican en la región. Todo el resto, tanto en las municipalidades, que va al 10%, y todo lo demás, como un 70%, y más de un 70%, se maneja desde Santiago. Y además el 13% es mentiroso. ¿Por qué? Porque los proyectos que aprueba el GORE son proyectos que son realizados por los ministerios. Y los ministerios, le hacen las regiones seremías, dependen directamente de Santiago. Bueno, una prensa poco prolija. ¿Por qué la prensa es mala? La prensa no es mala porque los periodistas sean malos ni malintencionados. Puede haber eso también. Pero se debe a que no tienen recursos para investigar y hacer las cosas bien. Muchas veces me ocurrió que periodistas que eran talentosos, inteligentes, etc., estaban solos, editando, trabajando, preguntando, no tenían tiempo. Entonces, bueno, lo que podían entender rápidamente, lo procesaban y lo entregaban como noticia al público. Entonces, lo que ustedes reciben normalmente, lo que yo recibo también ahora como información, prendiendo el televisor o leyendo en un diario, es tremendamente incompleto, no sirve de mucho. Sirve de muy poco, una visión muy general. Politización de instancias administrativas. Este es un tema que es realmente grave. Ustedes se imaginan, por ejemplo, ustedes lo han visto quizás en la educación, lo han visto también en la salud, pero también llega a temas como aduaneros, o sea, temas que no tienen, son muy técnicos, en que los petitorios de los trabajadores no tienen nada que ver con sus demandas laborales, sino que lo que están demandando son temas que son decisiones políticas. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque yo no voté para que el presidente del sindicato tanto decida cómo se va a gestionar la salud ni cómo se gestiona la educación. Yo voté por un presidente, yo voté por un diputado, por un senador, pero no por ese presidente de un sindicato. Entonces, voy a dar un ejemplo bien práctico. Había una figura que era de facilitación del comercio. Y resulta que el sindicato de la aduana una vez dijo, yo si no bajan esta figura nueva de facilitación del comercio, sencillamente me voy a paro. ¿Qué tiene que ver eso con reivindicaciones laborales? Nada. Tiene que ver con que diferentes instancias capturan el poder, lo toman para sí. Bueno, pero lo más importante de todo es la falta de confianza de la gente. Evidentemente es el tema más complicado, más complejo de todo. Y eso también está vinculado con el otro tema que les proponía con respecto al poder en Chile, que desgraciadamente, por diversos motivos, por nuestra estructura, la cuna, o sea, donde nacemos, está de algún modo u otro sellando nuestro destino. Ahora, esto no ocurre, como uno podría intuir, porque hay una especie de conspiración, porque se pusieron de acuerdo los que tienen el poder y no dejan a los... No, desgraciadamente es más grave que eso. Es absolutamente natural. Les voy a leer un texto que justamente está acá en la lámina. Es la compatibilidad u homofilia la que sugiere que si dos personas comparten códigos, lenguajes, creación de mundos, formación, etc., se vincularán más probablemente en red. Este simple mecanismo modelado logra reproducir la arquitectura de la red de poder chilena. De esta forma, uno de los principales resultados de la investigación que estoy citando acá, que es de
Gerardo Vidal y Juan Pablo Cárdenas, muestra que la conformación del poder en Chile sería un fenómeno emergente guiado ciegamente por un mecanismo de vinculación persona a persona, sin que ellas estén conscientes del sistema desigual que están formando. Esto tiene una repercusión significativa para reentender el fenómeno del poder y tiende a contrariar la percepción que yo les mencionaba respecto a que se ponen de acuerdo y todo eso. Eso no es así, es espontáneo. Y lo más grave, que como dice acá el texto, si la red es más grande, las exigencias de compatibilidad son más fuertes y es más difícil entrar. Incluso hay literatura que sostiene que en Chile no se entra en esas redes por ir al mismo colegio ni a la misma universidad, sino que solamente se sella finalmente con los matrimonios. Ahora, antes de responder esta pregunta, esto no sucede solamente entre comillas, en el poder, entre los poderosos de Chile ni nada de eso, porque eso sería un error muy grave. Eso sucede en todo Chile, en todas las escalas sociales. Y esto no es solamente chileno, porque ustedes lo pueden leer también en un libro que se llama La Plaza y la Torre, de Neal Ferguson, del año 2018, pero este estudio del año 2015, donde también trata este tema de la misma manera a nivel global. Pero en Chile es mucho más marcado que en otros países. Ese es el problema. Por si acaso, el autor Neal Ferguson es un autor conservador, o sea, no es para que no piensen que es un pensamiento de izquierda pensar de esta manera, y los autores que acabo de señalar también lo son, también son más bien de derecha. Pero obviamente cuando se hacen los estudios y se hacen con seriedad, no se omite según conveniencia, sino que simplemente se señala las cosas como son. Evidentemente Chile es un país tremendamente desigual. Y bueno, cuando conversamos esto, nos preguntamos, y todo lo que acabo de decir es la estructura del poder. Entonces, ¿qué es lo que es una constitución? Bueno, la constitución, ley fundamental del ordenamiento jurídico, que se encarga de organizar el Estado, su forma de gobierno, también fija las atribuciones y límites del ejercicio de los tres poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, y además establece los deberes y garantías de cada persona. O sea, una organización de las instituciones públicas y establece derechos y garantías. También podríamos incluir en esta definición que establece un mecanismo de reforma. Pero esencialmente una constitución es freno al poder. Para eso se crearon las constituciones. En su época, para que el rey no hiciera lo que quisiera. De hecho, el primer texto que podríamos indicar que tiene un carácter constitucional es la Carta Magna de 1215, en que se consigue que el rey no condene a nadie, no envíe a nadie a la cárcel, sino por un juicio de los pares, lo que se conoce como jurado. Lo que ustedes han visto en las películas norteamericanas, bueno, ese fue el primer derecho constitucional consagrado, al más importante, en la Carta Magna, el año 1215, que la dio el rey llamado Juan Sin Tierra. O sea, el malo del cuento de Robin Hood, ¿se acuerdan ustedes? Este que le había robado a Ricardo Corazón de León el trono. Bueno, eso no era verdad, pero no importa. Ese personaje fue el que tuvo que conceder, porque lo presionaron, la Carta Magna a su ciudadano. Bueno, esto es un límite de poder. ¿Pero cómo se limita este poder? Dividiendo el poder y con frenos y contrapesos. O sea, que el poder frena al poder, que el legislativo revise las decisiones, que el legislativo revise y cuestione la actuación del poder ejecutivo, y que a su vez el poder ejecutivo controle la actuación de otros órganos también. Se produce un freno y un contrapeso, y los derechos fundamentales o derechos humanos. Es el otro freno, y el freno más importante, yo diría. De hecho, si en una democracia o en un Estado de Derecho, que es otro concepto quizás importante que revisen y podemos conversar en otra oportunidad, si hay un Estado de Derecho o una democracia, y hay un soberano en ese Estado de Derecho o en esa democracia, son los derechos humanos. Eso es lejos lo más importante. Bueno, también hay un concepto, entonces ya despejado, la idea fundamental que quería instalar de que cuando hablamos de la Constitución hablamos del poder, y cuando hablamos del poder ahora hablamos de algo mucho más difícil de controlar, algo mucho más difícil de administrar, y como dice Moisés Naim, mucho más fácil de perder. Mucho más fácil de adquirir, pero también mucho más fácil de perder.
Y bueno, cuando hablamos de la Constitución, tenemos que mencionar algo que también se habla de cualquier ley, que son las fuentes, de dónde nace. Y se puede hablar de fuentes formales, o sea, el texto mismo y los mecanismos para que se genere el texto, lo que habló Francisca al principio, de cómo se genera este texto, o se puede generar un nuevo texto constitucional, pero también las fuentes materiales. Y en este caso, cuando hablamos de las fuentes materiales, estamos hablando de todos estos elementos, este magma, que permitió que se generaran las fuerzas para que hubiera una decisión de discutir sobre una nueva constitución. Entonces, si llegásemos a tener una nueva constitución, estaríamos hablando justamente de que el estallido social y todo este proceso son las fuentes materiales de esa nueva constitución. Así como podemos decir que la fuente material de la Constitución francesa de 1793 es la Revolución Francesa de 1789, por ejemplo. Bueno, después se habla también de otro concepto que van a escuchar mucho, constituyente originario y constituyente derivado. ¿A qué se refiere con constituyente originario? Se refiere al pueblo ejerciendo sin consideración a ningún marco formal, ejerciendo el poder y dándose una constitución para el país. Y constituyente derivado, o sea que de mecanismos de reforma se cambia total o parcialmente una constitución. Yo creo que lo que tenemos ahora, el proceso que se está instalando en caso de que gane el apruebo, evidentemente, va a ser un constituyente derivado, porque su legitimidad legal deriva de ¿qué? Del capítulo 15 de la Constitución actual, que establece las reglas de todo el proceso posterior, que explicó muy bien Francisca al principio. Hay constituciones más largas y constituciones más cortas. ¿Qué es lo que determina que sean más largas o más cortas? Bueno, si realmente vamos a simplemente incluir los poderes del Estado y los derechos humanos, y el mecanismo de reforma, o si vamos a agregar otras cosas, que Banco Central, Ministerio Público, podemos incluir también Fuerzas Armadas o no, etc. La Constitución chilena es una constitución ni muy corta, ni muy larga. Hay constituciones muchísimo más largas que la chilena. Constituciones rígidas y flexibles. Rígidas son aquellas que es muy difícil modificar, y flexibles aquellas que se pueden, las más flexibles son las que se pueden modificar igual que cualquier otra ley. Constituciones escritas y no escritas. El caso no se refiere a que no haya ningún texto, sino que no hay ningún texto que se llama constitución. El caso de Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, tiene una serie de acts o bills, son traducidos básicamente como leyes, y ese conjunto de leyes, más las decisiones de los tribunales en casos muy importantes, ese conjunto es la Constitución. Es una Constitución no escrita. El caso de nosotros, no, tenemos una Constitución escrita, que tiene un articulado, etc. Tiene 15 capítulos, escrita, completa. Bueno, este es bien interesante, este concepto. Bueno, Karl Lowenstein, lo primero es más académico, que hay constituciones que son realmente novedosas, originarias. Por ejemplo, los Estados Unidos fue la primera que creó la presidencia de la República. Antes no existía ese concepto. Habían reyes. La primera vez que hubo un llamado rey sin corona, eso se cuestionaron mucho los norteamericanos, elegir un rey sin corona, decían, fue la presidencia de la República en Estados Unidos. Y derivadas son aquellas que son más bien una copia de las anteriores. La mayoría son derivadas, las chilenas derivadas, tanto en todo, digamos, no hay nada original en la Constitución chilena actual. Luego, constituciones ideológicas, programáticas y utilitarias. Ideológicas programáticas son aquellas que, más que ser una constitución que ve los temas que dijimos antes, es un proyecto de gobierno en sí misma. Por ejemplo, diríamos, esta constitución es una constitución socialista, esta otra constitución es una constitución social cristiana, esta otra es una constitución liberal, esta otra... Esas son constituciones ideológico-programáticas. Y utilitarias son aquellas que solamente regulan lo que acabo de mencionar, las funciones de cada uno de los poderes públicos, y los derechos humanos, los derechos fundamentales, y un mecanismo de reforma. Eso es una constitución utilitaria. Además de ser utilitaria, normalmente también va a ser corta. Luego, normativa, nominal o semántica. Normativa significa que la Constitución es una ley que se aplica totalmente, completa. Nominal significa que hay partes de esa Constitución que no se aplican en la actualidad, pero puede que en el futuro sí se apliquen. Un ejemplo es la Constitución chilena, cuando en la década de los 80
decía Congreso Nacional, evidentemente estábamos en dictadura, no había Congreso Nacional, entonces era nominal, por lo menos con respecto a eso. Y semántica, bueno, es pura poesía. Realmente lo que significa es que más que nada es una excusa del que tiene el poder, de un dictador, un autócrata, para gobernar a la gente con mano dura. Es simplemente eso. Bueno, después el concepto de forma de Estado. No quiero entrar en mucho tecnicismo, hay bastantes más diferencias que las que voy a dar, pero Chile es un Estado unitario. ¿Qué significa que es un Estado unitario? Significa que el único centro donde se toman todas las decisiones importantes es uno solo. Y en el caso chileno, si somos generosos, sería Santiago más el Congreso en Valparaíso. Pero seamos más sinceros, es Santiago de Chile. En Santiago de Chile se toman todas las decisiones del país. Si usted, por ejemplo, quiere un sistema de transporte público para Punta Arenas, lo deciden en Santiago de Chile. Lo mismo para Arica y, por supuesto, para Valparaíso. Y eso llévelo usted a todos los otros ministerios. Porque, como expliqué hace un momento, al principio, las seremías son órganos desconcentrados del nivel central. Son brazos de los ministerios instalados en las distintas regiones, pero que pertenecen a estos, al nivel central. Hay una metáfora muy interesante. El mango es más largo, pero el martillo es el mismo. El caso de, puse la bandera de Estados Unidos como representativo, pero en muchos países que son estados federales, ahí no, pues ahí está dividido. Unas funciones son del poder central, que es el Estado federal. Muchas funciones, la gran mayoría de las relevantes para el día a día, están en los estados federados, por ejemplo, California, Florida, Miami, etcétera. Y ellos tienen el peso de las decisiones más importantes. No sé si recuerdan estos tiempos de pandemia, pero muchos decían, ¿por qué Donald Trump habla tanto de decisiones si él no tiene el poder para decidirlo? Son los gobernadores de cada uno de los estados los que decide cuándo entran en cuarentena, en qué circunstancias, etcétera. Y eso era y es así. Y después hay una tercera, y eso mismo ha permitido que evidentemente, teniendo un presidente de las características de Donald Trump, que a mi juicio son muy negativas, el poder en Chile, el poder en Estados Unidos y las instituciones de Estados Unidos han impedido que haya cambios que lo desequilibren. Y ha permitido una relativa normalidad, a pesar de tener, obviamente, tensiones que podríamos tener un seminario completo hablando sobre todo las tensiones de tipo racial. Y luego está otro tercer sistema, que son las comunidades autónomas, o también conocido en Italia como regionalismo, que es una visión intermedia. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que en este caso las facultades no son propias de los estados federales, sino que son de los estados autonómicos, sino que son facultades que el nivel central les ha delegado, les ha entregado a las diferentes autonomías. Este es el caso de España. Tenemos un micrófono abierto, si pudieran cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Luego de eso, hay un sistema, luego de eso hay otra pregunta muy importante para hacerse. Muy, muy importante. Si principio de subsidiariedad, solidaridad, y yo planteo también o nada. Principio de subsidiariedad se refiere a que ¿quién tiene la iniciativa dentro de la sociedad? Si la tiene el Estado o la tienen sus ciudadanos y las organizaciones que generan los ciudadanos. Esa es una primera respuesta. Y el principio de solidaridad se refiere que la estructura de poder es de arriba a abajo, que el Estado, las cúpulas estatales, deciden sobre cómo se va a conformar prácticamente en todas las áreas la sociedad. No solamente en el mundo empresarial, sino en todo. El principio de subsidiariedad, por ejemplo, propone que si los privados quieren y pueden hacer algo, que lo hagan los privados. Por ejemplo, una buena explicación de esto, o una buena aplicación práctica, no pensando en el mundo de las empresas, sino en lo que se llama como tercer sector, la Teletón, el Hogar de Cristo, Juaniquem, todo eso son instituciones privadas que prestan un servicio público y se basan justamente en esta idea de la subsidiariedad estatal. Es bien interesante este tema, y obviamente se puede profundizar y se puede tratar por separado, y daría para una conversación completa. Y por otro lado, la solidaridad implica que, bueno, a través de los pagos de los impuestos,
entregamos esta misión al Estado y el Estado lo realiza todo de la misma manera. Sí, bueno, haciendo una especie de resumen, encontramos, queriendo ver una idea conceptual de lo que sería un Estado democrático, donde hay Estado de Derecho, etc., encontramos evidentemente que hay una democracia con un control popular y una política igualitaria, donde tenemos y todo esto tiene que estar resguardado en la Constitución y las leyes que lo desarrollan, por cierto, no todo es constitucional, pero es para entender el fenómeno completo. La imparcialidad de la administración, o sea, que no me traten a mí o a usted mejor o peor por ser quien eres, sino a todos nosotros tratar por igual, con ausencia de corrupción y que sea predecible ese actuar. Tiene que haber también un compromiso de la participación ciudadana, la sociedad civil, que se expresa en las elecciones, en algunos mecanismos de democracia directa, que las personas seamos consultadas. Desgraciadamente eso ocurre poco en nuestro país, y evidentemente eso tiene que dar también una democracia en lo local, en los municipios, los gobiernos locales. También tiene que haber un gobierno representativo, con elecciones limpias, sufragio inclusivo, y eso tiene que ver justamente preocuparnos de que las mujeres efectivamente, por ejemplo, las mujeres y nuestro pueblo originario, tengan participación, no solamente el derecho a voto, sino evidentemente también la posibilidad de ser electo y jugar un rol en el sistema, como desgraciadamente en los municipios casi no ocurre, donde un 11% de las mujeres en Chile son alcaldesas, el resto son servidos por varones. Elecciones libres, por cierto, gobiernos electos democráticamente, derechos fundamentales, libertades civiles, acceso a la justicia, y los frenos y contrapesos que le estábamos hablando, que no solamente es una actividad del Parlamento efectiva, que se puede hacer efectiva a través, control a través de las comisiones fiscalizadoras, llevándolo a lo que se dice en Chile, las comisiones fiscalizadoras de los diputados, la acusación constitucional y el juicio político, sino también con esto es muy importante, independencia del Poder Judicial, porque si el Poder Judicial no es independiente del poder, en definitiva los ciudadanos no tenemos protección alguna, nada. Todo lo otro se cae. Y por supuesto, prensa íntegra e independiente. Luego los sistemas de gobierno, que también es bien importante esto. Hablamos de las formas de Estado y hablamos de lo que tiene que haber en general para tener un sistema democrático, un Estado de Derecho. También es importante la forma de gobierno. En Chile, al igual que Estados Unidos, con la foto superior, que se ven los padres fundadores, tenemos un sistema presidencialista, y en Chile tenemos un sistema presidencialista reforzado. ¿Qué significa esto? Que además de la función ejecutiva, incide fuertemente en otros campos. Por ejemplo, en Chile, a diferencia de Estados Unidos, el presidente presenta proyectos al Congreso a través de mensajes, proyectos de él. No son los parlamentarios los que presentan proyectos, también lo pueden hacer a través de mociones, pero la mayoría de los proyectos en Chile son proyectos que se inician por el presidente de la República. Todos los que tienen que ver con presupuesto, con gasto público, se inician por el presidente de la República. El que decide cuándo se discute, lo decide el presidente de la República a través de un sistema que se llama del sistema de urgencias, etc. Presidencialismo reforzado. Además, la cantidad de funcionarios y de autoridades que designa el presidente de la República en Chile es enorme. Algunas directamente y otras con participación del Senado. El otro sistema es el sistema parlamentario. Ahí está la foto del Parlamento británico, donde el gobierno nace del Parlamento. Y en esos países se considera que la soberanía, el poder reside en el Parlamento. Y cuando el primer ministro, que es el jefe de gobierno y el jefe de Estado, de algún modo u otro pierde la confianza porque sus proyectos no avanzan, supongamos que tenga una reforma de educación o una reforma de pensiones importante y no avanza, lo que se hace finalmente es que el gobierno cae y se llama a elecciones. O el gobierno no cae porque las elecciones le va muy bien y después el proyecto de ley avanza. O sea, muy distinto a lo que ocurre en Chile, porque si el presidente de la República no está de acuerdo con el Congreso, mal por el Congreso y mal por el presidente, no ocurre cambio alguno. En cambio, en un sistema parlamentario, sencillamente, o el gobierno sigue y los parlamentarios que están en contra salen y entran nuevos parlamentarios y le ayudan para que el proyecto pase, o ocurre lo contrario y entra un nuevo gobierno con otra visión y no encontramos que la única salida que tiene el ciudadano es reclamar en la calle, sino que efectivamente mediante el voto puede cambiar la historia y decidir para dónde se va. Y luego hay un sistema que es intermedio, que es el sistema semipresidencial,
el sistema francés, donde el presidente propone al Parlamento un primer ministro, y el primer ministro está a cargo de la mayoría de los sectores de lo que podríamos denominar el gobierno, lo ejecutivo, lo del día a día, y el presidente conserva el poder respecto a las grandes materias, seguridad interior, también seguridad exterior, es el jefe de la Fuerza Armada, además de eso representa al país, las relaciones exteriores, eso lo conserva. ¿Qué es lo que sucede si el primer ministro no logra pasar sus proyectos? Bueno, va a caer, seguramente va a caer, y van a nombrar un nuevo primer ministro, y va a conservarse el presidente. Entonces se mantiene la estabilidad de la presidencia de la República, pero por otro lado, la fluidez del sistema parlamentario, de que cuando hay diferencia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, bueno, la gente decide y nombra nuevos parlamentarios, y a consecuencia de eso tiene un nuevo primer ministro, o el presidente le propone un nuevo, en el caso francés, le puede proponer un nuevo primer ministro y llegar a un acuerdo con los parlamentarios actuales. Es muy flexible también el sistema semipresidencial de gobierno. Bueno, los derechos fundamentales, los derechos humanos de primera generación, son básicamente derechos que implican que el Estado no interfiere en la vida de las personas, que deje a las personas actuar libremente. Derivan de la libertad, la dignidad del ser humano, la igualdad formal y la vida. Derecho a la vida, la integridad física y psíquica, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de conciencia, derecho a reunión, etcétera, son expresiones de esta realidad prejurídica, de estos principios filosóficos que le acabo de mencionar: vida, libertad, igualdad formal y dignidad de la persona humana. Pero luego de esto también hay derechos sociales. Los derechos sociales buscan que se hagan realidad ciertas prestaciones públicas, que buscan dignidad en la vivienda, salud, educación de calidad, entre otras. Y estas implican recursos públicos. ¿Cuál es la diferencia? Que los anteriores no implicaban recursos, los derechos sociales implican recursos públicos, y son de carácter universal. Eso significa que todos lo reciben. Pero si uno quisiera focalizar y entregar los recursos públicos, por ejemplo, al 90% más pobre, evidentemente se chocaría con la idea de derecho social consagrado en la Constitución. Entonces, cuando uno consagra un derecho social en la Constitución, entiende que tiene que tener los recursos para poder pagarlo, y que lo va a tener que entregar al 100% de los ciudadanos, independientemente de si tienen mucha o poca fortuna, y que quizás, si está garantizado ese derecho, haya otro derecho que no esté en la Constitución, que no se le puede entregar a algunas personas porque no hay más dinero. En cambio, la focalización de los recursos públicos permite que, por ejemplo, se pueda llegar al 90, incluso al 95, o siquiera al 99%, pero no ir al 1% superior. Bueno, con esto damos por concluida, digamos, mi presentación. Evidentemente, si ustedes tienen consultas, estoy muy disponible. Todavía nace desde una ideología conservadora respecto a la familia. El machismo. El machismo. De hecho, el machismo se cortó la... No entendí tampoco el contexto de la pregunta. ¿Hay preguntas escritas o no? No, escritas no, pero si alguien tiene o quiere hacer una consulta, que pueda ahora desconectar su micrófono y poder preguntarla. Este es el momento. Francisca, soy Karina. Hola, Karina. No, me gustaría que el profesor se refiriera más al tema del principio de subsidiariedad del Estado, también en relación a las distintas corporaciones y fundaciones que se han formado en torno a la inclusión, en torno a condiciones especiales de niños y niñas,
y que en base a ese principio de subsidiariedad es que nosotros tenemos que formar estas corporaciones para poder obtener beneficios, para poder ser oídos y para, entre comillas, garantizar un acceso más igualitario a los niños, por ejemplo, a las terapias. Y ese aspecto, pienso yo, que ya nace desde que la Constitución está basada en la base de la institucionalidad en ese principio de subsidiariedad. Entonces, si se puede referir a eso, por favor. Sí, lo que pasa es que hay dos opciones frente a estos temas. Una opción es decir, bueno, el Estado va a entregar una única provisión, o sea, un estándar para todos, y lo va a hacer directamente. O la otra posibilidad es decir, ¿saben qué? Yo creo que si las personas quieren desarrollar algo, independientemente que yo lo puedo hacer por mi cuenta, por ejemplo, el Estado puede tener hospitales, de hecho los tiene, pero permite que el mundo privado también los desarrolle. Tanto desde un punto de vista de las ONG, lo no gubernamental, como lo puede desarrollar también desde el punto de vista de lo lucrativo. Y en eso se basa básicamente el principio de subsidiariedad, de que si algo no lo realizan los privados, lo tenga que realizar el mundo estatal. Ahora, evidentemente sabemos que tenemos una serie de deficiencias, y ahí viene la pregunta de fondo, respecto a temas tan sensibles como los que están ustedes comentando. Es mejor, y esta es la pregunta, y ustedes lo resuelven como gusten, es mejor que el Estado, en la medida de los recursos que tenga, lo entregue, o lo administran mucho mejor las diferentes corporaciones, los diferentes grupos, porque cuando el Estado lo presta directamente, ¿les parece mejor, o les parece mejor cuando lo desarrollan ustedes en base a su capacidad, a su talento, a su energía? Voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás vi una indicación de cómo se invertían los recursos en el Hogar de Cristo. Y decía que de cada 10 pesos, 6 de esos pesos llegaban directamente en beneficio para las personas que justamente son el foco, las personas en situación de pobreza, los adultos mayores en condición de calle. 6 pesos llegaban para ellos, en beneficio para ellos, y los otros 4 eran temas administrativos, sueldo, etc. En la administración pública, eso no llega ni siquiera a 2 pesos. Entonces, bueno, evidentemente eso yo lo pongo a la mesa. Evidentemente ustedes pueden decir, ¿saben qué? Yo decido que el Estado tiene que prestar todas las provisiones y desde arriba se organiza todo, o yo puedo decidir, ¿saben qué? Yo prefiero que el Estado coopere, ayude a aquellos que tengan dificultades, requieran recursos, pero lo hacen mucho mejor organismos privados, ONG, etcétera, fundaciones, lo hacen mejor. Eso es una discusión. Ahora también lo otro es que si se entrega como a través de la figura de derecho social, como decía, es universal. En cambio, si uno lo hace, por ejemplo, por ley, puede entregarlo al 90, al 95, incluso al 99% de menos recursos, excluyendo a los más privilegiados. Entonces también es una conversación a dar. Y lo otro también que es muy importante, los países que tienen más largas listas de derechos sociales no son los que destacan en mayor cumplimiento. O sea, no quiero, de hecho creo que suena obvio, pero la Constitución venezolana es súper larga, está llena de derechos sociales, llena. Entonces, esa es otra pregunta que uno se tiene que hacer, y ahí lo llevo a esa clasificación que les decía de las constituciones normativas, nominales y semánticas. Yo quiero una constitución que sea una ley, que se aplique, no algo que sea una promesa incumplida y que termine en frustración. Y lo otro, que de acuerdo a cómo va mejorando nuestro nivel de desarrollo, nos vamos poniendo los pantalones más largos, y bueno, establecemos leyes que hagan que el Estado ayude a aquellos que tienen más necesidad cuando no pueden por sí mismos. O sea, estamos hablando de personas que pueden estar en situación de discapacidad, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de niños que están en situación precaria. Evidentemente el Estado tiene que invertir más en ello que en el resto de nosotros. Eso es aplicación justamente del principio de subsidiariedad, y implica focalizar los recursos públicos. Pero insisto, es una decisión de cada uno, según el modelo que cada uno tiende. Si usted piensa que la sociedad se construye de los ciudadanos y las organizaciones que crea, o es el Estado,
como le decía a estos burócratas que yo estaba criticando en Santiago, etcétera, el Estado es el que decide todo. Pero cada uno elige si eso es así. Pero eso es lo que se va a conversar, eso es lo que se va a discutir en relación a la Constitución. Uno de los grandes temas va a ser ese. Y lo otro que se va a discutir muchísimo, como decía, y por eso lo remarqué, si Chile continúa siendo un sistema presidencialista o si vamos a hacer un sistema semipresidencial, donde los parlamentarios tienen mayor influencia, donde cuando hay desacuerdos, ese gobierno desaparece y entra otro, sin que eso produzca ninguna crisis, porque eso simplemente va a ser un tema normal, como ocurre en Francia, como que ahora hace unos meses atrás, salió el primer ministro en Francia y alguien se enteró, acá. No fue un estallido social, salió el primer ministro y el presidente continuó ser el primer ministro, y bueno, llegaron a acuerdos y avanzaron. En cambio acá tuvimos un tremendo estallido social, la crisis de legitimidad del presidente, la legitimidad del presidente por el piso. Y bueno, menos mal que llegamos a un acuerdo de conversar sobre este marco constitucional, porque si no, ¿cómo salíamos de eso? Por otro lado, la otra posibilidad es un sistema parlamentario y claro, definitivamente ahí cambia todo el gobierno completo, ahí sale el primer ministro, no hay presidente, pero una vez que hay estos desacuerdos, se convoca a la gente y la gente vota, elige nuevos representantes y esos representantes eligen un primer ministro y de ahí mismo salen los ministros. Eso es mucho más fluido que estar votando, que quedar amarrado 4 años con un personaje que no puede gustar o no, porque también hubo una crisis muy profunda en el gobierno de Bachelet. ¿Se acuerdan con el caso Cabal, etcétera? O sea, este no es un tema del actual gobierno, este es un problema de sistema. Pero este problema se agravó, y se agravó muchísimo, cuando se terminó el sistema binominal. Porque con el sistema binominal se elegía más o menos así: mitad diputados y senadores de derecha, mitad diputados y senadores de izquierda, y de la misma coalición. Entonces llegar a acuerdo era conversar con el al lado. Ahora es mucho más difícil, porque está lleno de coaliciones, está mucho más fragmentado. El sistema proporcional nos generó mayor representatividad, o sea, el diputado o el senador que está ahí sentado me representa mejor quizás que el que había antes, pero por otro lado, para gobernar eso es mucho más complejo. Y si a eso le añado que cuando tienen dificultades con el presidente, no salen los diputados ni los senadores ni sale el presidente, estamos en una bomba de tiempo. Ese es un problema del sistema. Un elemento que fue fundamental en el estallido social, sin duda, pero sin lugar a duda, fue el cambio este. Ahora, ¿ustedes me dirían retroceder? No, porque estamos en un mundo mucho más complejo que requiere que se representen cada una de estas nuevas identidades. Pero entonces necesitamos un sistema más flexible que permita que cuando los gobernantes, cuando el Poder Ejecutivo no llega a acuerdos con el Congreso, bueno, se van todos para la casa, o se queda el gobierno y hay nuevos diputados que le dan mayoría, senadores. Bueno, ese es más o menos el marco de la conversación, es bastante amplio, pero en eso no estamos moviendo. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más que tenga alguna consulta con respecto a todo lo que se ha hablado? ¿O alguna aclaración, comentario? Tomate. Parece que no. Mira, yo la otra vez estaba, me voy a tomar la palabra, ¿era? A mí me interesa mucho el tema también de la salud mental, y entiendo de que al hacer esta nueva no se van a poder cambiar tratados ya que están hechos. Eso quiere decir que el tema de, por ejemplo, del agua, ese es como, hablando desde mi ignorancia, ese es un tratado, ese es algo que ya está hecho. Yo no voy a tomar injerencia en que el agua se le estén llevando, por ejemplo, las mineras y no se esté resguardando, o lo tengan extranjeros, los ríos de Chile los tengan extranjeros. Eso se va a poder cambiar.
en A ver, eso o no? el tema de los derechos de agua es un tema que es de naturaleza legal, se puede cambiar. Ahora, si alguien tiene titularidad sobre derecho de agua en el sistema actual y se quiere modificar rápidamente y cambiar sustancialmente, yo creo que sin cambiar la Constitución, sin cambiarla o cambiándola, en ambos casos, hay que indemnizar a esas personas por el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho que está consagrado en tratados internacionales. Ahora, esto suena como bastante ingrato, pero pensémoslo de otra perspectiva. Si usted tuviese un derecho sobre lo que sea, sobre su casa, qué sé yo, no va a querer que el Estado le quite su casa sin que le pague una indemnización. Ahora, yo creo que con respecto al tema del agua, aunque no soy especialista en eso, creo que habría que poner regulaciones más estrictas y se puede, y de esa manera lograr que aquellas personas que están especulando con el agua eh, vayan perdiendo estos derechos, porque simplemente los que tienen que tener los derechos son aquellos que lo utilizan, y que lo utilizan bien, y sobre todo pensando que en primer lugar lo tienen que utilizar las personas para su consumo, y después de eso tiene que haber un uso equitativo para la agricultura. Pero también hay que pensar otra cosa, o sea, también los problemas que tenemos en agua en Chile son por mala gestión. O sea, pensemos en países como Israel. Israel tiene mucho menos agua, precipitaciones, mucho menos agua, pero sin embargo tiene una administración y una recuperación muchísimo mejor. O sea, ellos no tienen ningún problema de aguas, siendo que llueve muchísimo menos. Entonces, ¿cuál es la explicación? Nosotros administramos pésimamente el recurso hídrico. Entonces, más allá del tema legal, lo que tenemos nosotros es una infraestructura muy pobre. Eso es lo que sucede. Pero ojo, hay otro tema polémico. Si nos preocupamos de ese tema que es fundamental, evidentemente vamos a tener que gastar menos plata en otras cosas. Y eso es complejo. Y eso es lo que propuso este gobierno, pero venía de mucho antes la idea del presupuesto base cero. O sea, discutir sinceramente, tenemos, no sé, 80.000 millones de pesos, 80.000 millones de dólares, perdón, y qué vamos a hacer con ellos. Y sentarnos en la mesa y qué vamos a hacer con esa plata, porque esa es la plata que tenemos. Queremos más plata, bueno, aumentemos los impuestos. Ya, lo aumentamos. Y resulta que si lo aumentamos mucho, eso puede hacer que unos inversores se vayan del país a otro país donde hay impuestos más bajos, y la gente que no se puede ir, bueno, va a ganar menos con sus inversiones, los locales. Estamos hablando de la clase media. Entonces son decisiones importantes. Yo digo una cosa, ¿cuánta gente reclamaría respecto del IVA si en sus boletas viera que por cada 1.000 pesos, 190 pesos son impuestos? Si viera que dijera total de su cuenta dice 10.000, no, el total de su cuenta mensual fue al supermercado y se gastó 100.000 pesos. Y viera que 19.000 pesos, 19, y no estoy exagerando, 19.000 pesos se dan para el Estado. Si no se lo cuestionaría y no opinaría, oye, quizás esto es mucho. El tema es que los impuestos a veces no los vemos, no nos damos cuenta, pero estamos pagando. Y hay que sincerar ese tema, conversarlo bien y ver qué es lo que se hace con el dinero que se tiene. Esas son las discusiones que tenemos que dar. Y lo otro, respecto al Estado de Chile, el Estado de Chile es muy ineficiente. No solamente porque hay operadores políticos. Evidentemente hay mucha gente que va a marcar tarjeta en la mañana y no hace prácticamente nada en el día y se va con su sueldo para la casa. Eso existe. Y además, dentro de la gente que sí trabaja y que sí cumple, pero el 75% de ellos fueron designados a dedo, sin pasar un concurso con todas las de la ley. Entonces tampoco es justo para aquellas personas que les gustaría trabajar en la administración del Estado y se dan cuenta que si no tienen amigos en el ámbito público, no tienen amigos en política, no van a conseguir un trabajo en el Estado. Entonces todos esos temas son súper importantes de conversar y están vinculados, no directamente, pero sí están muy relacionados con la discusión sobre el poder. Si lo que estamos discutiendo en la Constitución es sobre la distribución del poder. Y básicamente, como les decía, es de que nos entregue, oye, si nos tienen secuestrado el poder, imagínate si todas las decisiones se toman en Santiago. Y la gente, imagínate que los diputados, la mayoría son santiaguinos. Y además de que la mayoría son santiaguinos, el presidente de la República toma todas las decisiones desde Santiago. Y a eso le suma que las personas con más dinero viven ahí, te das cuenta que Chile está capturado por Santiago. Y en Santiago vive menos de la mitad de la población. Exacto. ¿Alguien más quiere hacer
alguna consulta, alguna pregunta de todo lo que se ha hablado, para ya ir cerrando esta charla. Francisca, soy Andrea. Hola, Andrea. Hola, mira, yo la verdad de las cosas que quería agradecer a Gerald por la charla, por la información muy completa. Sé que este tema da para mucho. Agradezco el trabajo de Francisca de haber coordinado todo. Y todo muy completo. Nada más que agradecer y, y nada, pues, ojalá podamos tener otra oportunidad en donde podamos hacer otra charla, tratando estos temas que a nosotros nos importan bastante. Y eso, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias Francisca, gracias Gerald, que estén muy bien. Yo me siento honrado por la invitación y estoy muy feliz de compartir con ustedes. Además que sé que ustedes con mucho cariño trabajan también por ayudar a los demás, entonces eso es recíproco, es una cadena que finalmente es virtuosa, ¿no es cierto? Un círculo virtuoso. Así es, y gracias a ti, Gerald, y claro, la corporación, como tú dices, también lo que se enfoca es ayudar desde una mirada para todos y una inclusión, porque a todos los niños que necesiten alguna terapia, nosotros aquí ir con los brazos abiertos y apoyándolo a la familia también, lo que más se pueda. Entonces, por lo mismo también surgió este ciclo de charlas, porque también es, aparte de, obviamente, estar insertos en lo que es la inclusión, necesitamos como ciudadanos también estar, entender todo lo que está pasando y lo que va a pasar ahora en octubre. Entonces, feliz de que puedas, de que hayas acudido a nuestro llamado y eso, agradecer. Encantado y por supuesto disponible a conversar sobre este u otros temas de mi expertise, feliz de poder colaborar. Y bueno, como tú dices, el llamado es a que tomen decisiones informadas, no basadas solamente en los eslogans, porque la verdad que lo que uno ve, tanto a favor del apruebo como el rechazo en los medios, es tremendamente pobre y equivocado, y que en el fondo no está atendiendo a lo que es fundamental, que es la estructura del poder en Chile. Si eso es lo que estamos discutiendo, porque incluso más o menos prestaciones sociales ya puede ser importante, pero fíjate que si no tiene resuelto el tema de la concentración del poder, todo lo otro es ridículo. O sea, porque lo que se puede prestar, incluso teniendo, supongamos que somos optimistas, tenemos una serie de prestaciones aseguradas por el Estado, llámalo a través de derechos sociales, etcétera, pero si esto se presta para simplemente amiguismo y no llega a todo como corresponde y se producen fenómenos de corrupción, etcétera, no sacamos absolutamente nada. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Es alguien más? Aquí Fabi, Elisa, dice felicitaciones, todo muy claro. Gracias por los comentarios y bueno, si nadie más quiere opinar, doy por cerrada esta charla. Para nosotros ha sido un gran éxito tener 23, 24 personas aquí y más los que van a poder ver esta charla por Facebook Live. Así que felicidad absoluta y darle las gracias a todos los asistentes que están acá en estos momentos y decirles que hasta pronto porque se vienen más charlas con respecto a la inclusión. Vamos a ver qué avances hemos tenido en la inclusión, ya sea en autismo o síndrome de Down, los avances que hemos tenido y qué nos falta también. Entonces, este ciclo de charlas que viene después del 18, ojo ahí, nos vamos a tomar vacaciones el 18. Esto se retoma después y para que sigamos aprendiendo antes, hasta las elecciones. Gerald, muchas gracias por todo. Agradecer a todos los asistentes también y que tengan unas muy buenas noches.